Bueno, pues ongi etorria gaurko bilkurara. Esta mañana hemos comentado en el grupo, bueno, con portavoces y en el grupo también de la UDEPU hemos comentado que justo hoy tenemos pleno municipal y como coincide que, bueno, ayer falleció Lehendakari Ardanza, pues simplemente un poquito por respeto vamos a empezar el acto con un minuto de silencio, ¿vale? Simplemente en recuerdo de Lehendakari y luego ya arrancamos la sesión ordinaria, ¿vale? Entonces, hacemos un minuto de silencio, si nos parece. Pues y aprovechar simplemente para mandar al grupo Gelzalia, bueno, nuestras condolencias y pasarme el fallecimiento de Lehendakari. Dicho esto, bueno, arrancamos. Simplemente, bueno, como tenemos hoy pues más público comentar, solemos hacer cada punto del orden del día, lo hacemos uno en euskera, otro en castellano, por no repetir todo 3 veces, vamos alternando el idioma uno con otro, ¿vale? Vale, orduan, uneko lehenengo puntua da, aurreko akten irakurketa eta onarpena alabalagokio. Orduan, bueno, akta bi bidali dira, otsailaren 15eko ohiko bilkurarena eta martxoaren 21eko hauteskundeen zozketa egintzaneko, bai? Ez dakiz abelagon esateko, edo... Guk horrein zuzketa bat bidali dugu otsaileko 15erako, Josuneri eta Diegori. Nik ez dut ikusi ezebez, bai, jasota dago? Bai, jasota dago eta zuzketa. Bueno, hori kontutan hartuta, onartu daitezke, bai? Promosutuko dugu, orduan, aldeko botoak. Vale, eskerrik asko. Vale, el segundo punto sería dación de cuenta de asuntos de interés. Y bueno, lo primero, dar cuenta de que estamos sin interventor. Ahora mismo no recuerdo si en la comisión del jueves pasado lo comenté, pero por si acaso lo digo expresamente. Sabéis que el interventor que teníamos empezó nuevo en julio, porque se jubiló el anterior, y entró un poquito, pues creo que el 2 de julio, formalmente, y el día 22 de marzo nos comunicó que se marchaba a otro ayuntamiento. Pues al final, bueno, sabéis que estos perfiles están en diferentes bolsas, tenemos de otro ayuntamiento, le ha encajado mejor, las condiciones o lo que sea, y entonces, de hecho, ayer ya terminó el día 7 de abril, pero terminó. Entonces, ayer hemos nombrado accidental a una persona de plantilla que cumplía un poco la formación necesaria, mientras que estamos a ver si de la bolsa que en su momento se constituyó, pues viene alguien. Creo que esta semana, uno de estos días, finaliza el plazo para que un habilitado pueda reclamar la plaza. Pues sabes que los plazos, las plazas de habilitado nacional son un poco raras, ¿no? Entonces, cuando está vacante, pues cualquiera que tenga esa titulación, esa capacitación o cualificación o habilitación, puedes reclamar o ocupar esa plaza. Entonces hay que esperar un plazo que finaliza mañana y si no la reclama nadie, pues intentaremos que de la bolsa que se constituyó en el proceso en el que entró el anterior, pues a ver si alguien nos puede venir, ¿vale? Entonces, comento esto porque, bueno, lo normal sería que el siguiente tema lo comentara el interventor, pero como no tenemos, queríamos aprovechar, como en el pleno de hoy tenemos un montón de puntos de modificaciones presupuestarias, para dar simplemente cuenta brevemente de cuál ha sido la liquidación del año 2023, para que entendamos luego otras modificaciones que tenemos que hay crédito para poder llevarse a cabo, ¿vale? Entonces, simplemente Josune, a no ser que el interventor, pues nos va a comentar ella un poco brevemente los grandes números del cierre del 23. Vale. En principio, lo que vamos a comentar y vamos a leer es el propio informe que está en el expediente que se os ha remitido, en el cual es el que consta de 26 hojas, y vamos a ir desde la 23 a la 26, donde ya viene el resultado de toda la información que se ha ido recopilando a lo largo del año y que una vez hecho el cierre da como resultado o tiene y genera el resultado presupuestario y el remanente de tesorería, y luego posteriormente hablamos cómo son los remanentes de crédito que generan una de las incorporaciones que damos luego. Entonces, en primer lugar, relativo al resultado presupuestario,
Realmente el resultado presupuestario, ¿qué es? Literalmente es una magnitud económica que representa en qué medida los derechos reconocidos en el ejercicio han sido suficientes para hacer frente a las obligaciones que debían financiar, en su caso, al déficit neto generado por anulaciones efectuadas en el presente ejercicio de operaciones procedentes de ejercicio cerrado. Básicamente, ¿qué analiza el resultado? El resultado presupuestario lo que analiza es el conjunto de ingresos al cual se le resta el conjunto de gastos, más o menos de una manera muy simple y muy básica. Sería los resultados de los ingresos son los derechos reconocidos netos, donde se suman lo de las operaciones corrientes, las operaciones de capital, los activos financieros, y aquí no tenemos pasivos. Esos conceptos deducidos lo que serían las obligaciones reconocidas netas. ¿Qué son las obligaciones reconocidas netas? Son todas aquellas obligaciones que llegan a fase O, es decir, a la factura, donde ya tenemos a un tercero, tenemos ya reconocido ese derecho para ese tercero y tenemos que obligatoriamente pagar. Entonces tenemos unos ingresos reconocidos, unas obligaciones para pagar y restamos. Y ese es el resultado presupuestario general, que sería en este caso 455.334,50 euros. A estos resultados presupuestarios, lo que se hace, se le restan las anulaciones o rectificaciones de derechos reconocidos de operaciones corrientes y de presupuestos cerrados. Y entonces se le restaría 1.901,2. Y además se le hacen una serie de ajustes. ¿Qué son los ajustes del resultado presupuestario? Son aquellas modificaciones que en un presupuesto corriente u ordinario, como todos conocemos, tenemos que decir qué créditos hemos financiado con remanente de tesorería para gastos generales. En este caso, 2.731.709,21. Y además hay que ajustar con las desviaciones de financiación negativa del ejercicio y las desviaciones de financiación positiva del ejercicio. Curiosamente, las desviaciones de financiación negativa pasan sumando y las desviaciones de financiación positiva pasan restando. ¿El motivo qué quiere decir? Cuando hay financiación negativa, pasan sumando porque quiere decir que esperábamos más subvención o que hemos recibido un exceso de subvención, entonces lo restamos. Porque no va a decir que al final de ese proyecto de gasto hemos tenido en este año más, pero el año que viene tendremos menos. Con lo cual, lo que hacemos es restar para que en el total, en el conjunto global, dé ese resultado cero. Y lo mismo con las desviaciones de financiación positiva. Con lo cual, tenemos un resultado presupuestario ajustado de 3.556.648,43. Eso respecto al resultado presupuestario. Respecto al remanente de tesorería, el remanente de tesorería es una magnitud cuya determinación viene también regulada por el artículo 48 de la norma foral 10/2020 y tiene dos componentes: el remanente de tesorería para gastos con financiación afectada y el remanente de tesorería para gastos generales. Este remanente de tesorería en el presente ejercicio será un remanente de tesorería para gastos generales por importe de 6.894.195,16. Si me preguntáis qué es el remanente de tesorería, a mí en la oposición, de una manera muy sencilla, lo que te decían que el remanente de tesorería era la suma de los resultados presupuestarios de los años anteriores. Es decir, lo que has ido generando, que no es anual, ese cash que tienes en caja, que te permite luego, a lo largo del año, generar y financiar nuevas operaciones. Es un agente o es un financiador de nuevas operaciones o de nuevos gastos. Y luego, por último, tendríamos los remanentes de crédito, que se determinan como la diferencia entre los créditos definitivos y las obligaciones reconocidas con cargos a los mismos. Estos créditos van a ser una de las cuestiones que van a dar cuenta ahora que generan la incorporación de remanentes de crédito. ¿Qué es? Yo cuando llego a 31 de diciembre, yo tengo créditos que tengo que pasar obligatoriamente a ese presupuesto de 2024, en nuestro caso, que no podemos desconocer porque ya derivan, por ejemplo, de contratos adjudicados en el trimestre, de cuestiones que tenemos que obligatoriamente incorporar. Y nosotros en teoría ya tenemos el presupuesto de 2024, con lo cual lo habitual es que la primera modificación presupuestaria sea la incorporación de los remanentes. Y ahora os la va a apuntar esto. Vale. No sé si has comentado al final el resultado de remanente para gastos generales.
es de 6.000.000. 6.294.150,16, además de otros 300... Además de otros 339.770,10, que son lo que he llamado financiación afectada, ¿vale? Que son subvenciones que tienen un objetivo finalista y tienen que dotarse para esa actividad concreta, para ese gasto concreto, ¿vale? Vale, orduan, al margen de esto, en la acción de cuenta, que luego tenemos 4 puntos o 5 puntos consecutivos de modificaciones presupuestarias, ¿vale? Entonces, un poquito para entender que tenemos un remanente que son 6.294.150 más 339.770 de gastos de financiación afectada, ¿vale? Y luego en la acción de cuenta, comentar simplemente también que, bueno, noticias de hoy nos han confirmado que este viernes empieza la instalación de la carpa del polideportivo. ¿Vale? Es algo, yo cruzamos los dedos para que no se vuelva a torcer otra vez, pero este viernes llegan los primeros camiones, ya el lunes, martes ya vienen operarios y empiezan ya a montar todo. Entonces, bueno, a ver si, ¿vale? Vale, hirugarren puntua, kontu ematea, lehenengo aurrekontua aldaketa kreditu gaitzea. Vale, Josunek epatu du lehen, urtero lez, ohikoena da lehenengo aurrekontu aldaketa esatea beti inkorporazioa, vale? Bueno, aurten ez daki zergatik, baina hori ez da izango hirugarrena arte. Lehenengo horren aurretik egin ditugu beste 2 kreditu aldaketa, eta, bueno, hau izan da lehenengoa. Lehenengoa zergatik egin dugu, goratzen dezute iaz, Lanbidek eman dizkigula 2 proiektu ezberdin garatzen, ez? Eta orduan gaur horre diru laguntza daka atzetik. Orduan, langile hau eta uzarletik gurekin lanian, eta hori soldatuko errandu izateko, egin da lehenengo kreditu gehikuntza, diru laguntza hori gehitzeko aurtengo aurrekontuan, bai? Orduan, izan dira guztira 178.550 euro, lau ataletan mananduta, ze bat esango dira soldatak, bestea izate segurantzak, bestea formakuntza kontratua, eta gero hainbat beharrezko gastua, materialak eta erosteko, ez? Hau da, deitzen duguna, premiazko arreta taldeak, eta dira ikusiko zutea, azte hauetan nola herrian zehar dauz, kale margoketa egiten, ez? Errepidetan eta pasabidetan eta ban. Eta horren dira taldea, hori horretzeko eta horretzeteko, egin genuen lehenengo aurrekontu aldaketa, euren diru laguntza barrenatzeko aurtengo aurrekontuan. Vale, cuarto punto sería la acción de cuenta. Bueno, aurreko aurrekontu aldaketa egin dugu, azkatetza dekretu baz, horregatik ez da bozkatu inberrokarrikan, kontu matira, bai? El cuarto punto de la orden sería la acción de cuenta, modificación presupuestaria número 2, y esto es una habilitación que se hace básicamente para incorporar nuevamente a este presupuesto los dineros que vienen de los fondos NEXT. Creo que los fondos NEXT nos llegó una subvención de 700.000 euros números redondos en el 22, de las cuales salían un montón de acciones distintas, ¿no? Un poco la más vistosa ha sido la organización de la Avenida San Antonio 113, pero ha habido un montón de acciones vinculadas a la promoción del comercio, todas dirigidas desde el CIME, pues tema de plataforma comercial, de marca Etxebarri, necesidades formativas, temas de ciberseguridad y demás. Entonces, bueno, es una incorporación que lo que viene es a trasladar al presupuesto de este año todos esos dineros que, como vienen de las subvenciones europeas, pues tienen que ir para ahí, ¿vale? Pues son 206.000 euros con 206.745,12 euros, de los que, insisto, de todas las líneas que hay, son eso. Señaléctica, zonas comerciales, que van a ser los MUPIs, que aquí se pusieron 2 en la plaza del Ayuntamiento de Santa Marina, y se van a instalar más. Otro es el tema de iluminación sostenible, que es que vamos a poner una serie de pasos de peatones en el municipio, llamamos inteligentes, que cuando se acerca un peatón a cruzarlo se va a iluminar el suelo, de forma que el vehículo tiene que ver sí o sí, además de iluminar el suelo, además de iluminarse también una señal vertical. Y además tienen incorporadas unas cámaras de forma que les van a dar información del tráfico, tanto peatonal, ciclable, como de paso de vehículos, por cada uno de esos pasos de peatones, ¿vale? Luego decía, hay tema de sistema de marketing para el desarrollo de comunicación, elaboración y divulgación del guía plano comercial de Etxebarri, promoción marca de Etxebarri, observatorio de direcciones y formativas, diseño de programa de formación en relación con el CIME, solución de ciberseguridad y un tema vinculado a los aparcamientos con el fomento del consumo en el comercio local, ¿vale? Y luego se ha aprovechado esta incorporación también por decreto para incorporar tres actividades que estaban ya realizadas y para acabar de pagar las facturas que venían del año pasado, ¿vale? Que sería el alumbrado en el cementerio, que se ha hecho una pequeña modificación,
una inversión en el frontón y el arrendamiento, bueno, está en la partida de arrendamiento de maquinaria, instalaciones y utillaje, pero para que nos entendamos es el importe para alquilar la pantalla en la que vimos aquí muchos el sábado al Athletic levantar la copa 40 años después, ¿vale? Entonces, bueno, como ya hay que pagarlo cuanto antes, pues aprovecháis mucho por decreto, porque sabemos que si va por aprobación de pleno, el dinero realmente está dentro de 2 meses casi, no está disponible. Entonces, bueno, así lo agilizamos. Vale, bosgarren puntua, kontu ematea, 3. aurrekontu aldaketa, hau bai, da urtero lez normalian lehenengo bezala egiten dugun aurrekontu aldaketa. Hau bai dira inkorporazioa, bai? Inkorporazio honetan, hiru gauza ezberdin da osa aurten. Batetik, Josunek epatu duen moduan, foru arauak ahalbidetzen du, iazko hainbat kreditu aurtengo pasatzera, ez? Dira, aurreko ekitaldiko azken hiruhilekoan onartutako transferentzia eta kreditu gaigarriak, xedaturiko kredituak obligazioa onartzeke dutenak, kreditu gaituak eta hartutako dirusarrerei hartutako beste kreditu batzuk, eta kapital eragiketetako kredituak. Hauek, lehenengo atalau, ez du kontsumitzen leno aipatu dugun gasto orokorretako erremanetetik, baizik eta aipatu dugun gastos de manera afectada. Vale, orduan, hauek dira, hor agertzen dira, Josunek egin duen kontu ematean, agertzen ziren 339.770 €. Hauek dira berez, jaso ditugu hainbat diru laguntza eta sartu behar ditugu aurrekontuan, baino bakarrik joan daitezke xede horretarako, bai? Orduan, hauek dira, adibidez, gure bidegorria egiteko, iaz Aldundiak eman zigun, azkeneko gailutik Arratiako tunelen tranbia segondagonekuraino, hor, 150 diru laguntza eman zigun iaz. Orduan, sartu ditugu, 76.724 € horretarako. Gero, iaz ere kontatu genuen, Etxebarriko amianto zentzuaren plangintza bat egiteko, eta hori da, 8.918 € ere Aldundiak emandako diru laguntza eten osteko ba. Sartzen dira berriro ere hemen, lan enpleguetako hainbat lerro, ezta? Personal laboral, temporal fomento del empleo, eta dira horretako beste diru laguntza bat. Gero, agertzen dira, lehenu epatu digun Next funtsetako diru laguntzak ere osotzeko gu jartzen genituen kreditua. Goratzen Next funtsak zutela 150ko gutxi gora bera eta beste 50 da horretako ba. Orduan, ekaitzen ditugu hemen ere horretako zijoaztelako. Hori da, lehenu epatu ditugun lerro berdinak, errepikatuta, baina beste fataziran kredituak. Eta beste diru laguntza bat ere badegu, ia zein genolako Arcelorrekin, STEM talentua proiekturan barruan, eman zegoen Arcelorre diru laguntza bat, eta gotuko zutenula egin genuen proiektu bat, non belaunaldi ezberdinetako taldeak elkartzen ziren. Gazteak 3. adineko pertsonekin, edo zuten bat tailer, eta egin zuten hemen zimen, robotika moduko bat, egin zuten maketa bat eraiki, nola Arcelor fabrika barruko prozesuak simulatuz, ez? Horretako Arcelorrek diru laguntza bat eman segun, eta horretik falta dira 2.200 € gastatzeke. Horren sartzen dugu justo horretako zuzentzeko. Eta aipasan bezala, hauek ez dute kontsumitzen erremanente orokorretik. Gero, aurrekontu aldaketa hontan, ere bai sartzen dira beste 52.930,19 €, eta hauek dira emango dizkiguten diru laguntzak barneratzeko, adibidez. Dira bi atal ezberdin. Dira lanbideren diru laguntzak, baina lanbidek ez digu eman beharreko diru guztia batera sartzen. Ematen digu dekretu bat, zaten digu emango digula 100% diru bat, hori esatzen digu 160 eta 140 sartuko digu urtean zehar. Baina ja gaitzen dugu aurrekontuan, sarrera moduan, emango digun diru kopuru hori, bai? Hori dira, hemen agertzen diran, 52.930,19 €. Eta gero, bai badatoz, txatia handiena, guztira direla 1.332.708 €, eta hori dira, igazti datozen hainbat proiektu, foru arauak baimentzen dituenak aurten txestatzen direnak, bai? Orduan, hor agertzen dira, bizikleta planaren lehenengo fase guztia, hor agertzen da, justo, azaroko osoko bilkuran gaitu genituen San Esteban eta Barrondo ingurune hori urbanizatzeko kredituak, agertzen dira
arrapala mekanikoak, badaude hamar proiektu, direla guztira 76.478 euro, eta barruan dituzela 5 proiektu ezberdin ja martxan daudenak, ez? Orduan horien artea dira, San Esteban eta Barrondo proiektua bera, Andaluzia kalean egin behar nahi diren arrapala berri bilen, enkaje proiektua ditzen dena, ikusteko izan deteken euren igaro bidea, edo non jarri daitezen, orduan da proiektua bera. Gero, jaga errekaren azterketa, beko solon jarri nahi diren urjolasen proiektua, eta mugikortasun jasangarriaren plana. Hor, bakarunkan 2006-tik ona egintzan bere garaian mugikortasun jasangarri plan bat, eta gara hori eguneratzen, ez? Proiektu guzti horiek basaude sinatuta iaz, baina gandik ez diren ez bukatu, aurten gozatzen dira horien kredituak. Gero, badagoz beste 18.990 euro, Barandiaran ikastetxeko konpontzeko, segon dira itokinak urte artean, eta hori konpontu izateko. Gero, sartzen dira, 54.684,18 euro futbol zelaiko hainbat konponketa egiteko, horien barruan dago, sarbide berriak nahi den, dagoatu nola jarri nahi dugu goien eze berri bat, eta kentu nahi da, ziren dagoen txabola, eta pixkat bide guzti konpontzeko, bez? Gero, agertzen dira ere bai, 39.517,78 euro, horiek dira, behin kirolekiko karpa jartzen dugunean, horren ostean, lur hori pixkat landuik barko da, segonda urte askotan zelai berdea izan da, eta hori kandutako bertan kirola egin izateko, egin barko zaio tratamendu bat, eta konpoketa bat, eta margotu, eta pixkatez egokitu. Gero badaude 5.982 euro, erabiliko dizenak, iaz hasi izan egiten, kiroldegiko gela balioan hitzetan, aire girotua jartzen egin, baina hendik etzan bukatu, eta falta hendik martxan jartzea. Ordendu dira faktura batzuk, baina hendik ez dira guztiak ordendu, falta delako justu martxan jartzea, ez? Gero badozen bat proiektu ere bai, zimeri lotuta, marketplace, komunikazio gaiak eta, gero berrikuntza plana ere kontratatu dugu berritzeko, bakizute gutxi gora bera 3 urtero egiten dugula Etxebarriko berrikuntza planaren berritze bat, egokitze bat, eta gero hori baliatzen dugula gure, dakagun zigilua, impulsbereko zigilua berriztatzeko, bez? Orduan, kontratuta dago ja berrikuntza hori, hendikat ausketuko digute asterin hilabeten batean, baina, Etxebarriko berrikuntza behan eguneraketa. Gero badaoz 1.574 euro hainbat erekinen mantenu lanak bukatzeko, berdintasun plana ere dago kontratatuta berritzeko ere bai, horre 18.089,80 euro dauz, gero beste 4.012 euro dauz udaletxeko gastu juridikoak ordaintzeko, bakizute esan genuen iaz, nola behin Javi jubilatu zanean, azkenean ez dakagu hain udaletxean inor, gure izenean epaietara eta juna izeteko, eta alako zerbitzuak kontatu inbaretu kanpoan. Gero, haindik bere garaien egin zan, perko, komertzial plangintza horren baitan dauzen hainbat gauza garatzeko ere, ekatzen dira beste 24.918,40 euro. Gero, futbol zelaiko taberna eta jubilatuen etxeko tabernak ordaintzeko, iaz azkenean egon zitan kontatu berrikuntzak eta gestoriek ez zituzten eskatu ordainduko zitazien diru, ortengo dazkazigu ordainzoteko iazko kuotak eta ortengoa bebai. Gero, 1.800 euro daoz en actividades, kirol jardueretan, eta hau zian, bai, hau zan, abenduan egin zan emakumeen pilota partidua ordaintzeko, eta gero beste 500 euro dauz, bakizute, iaz edo dura bizitikona, AS-kan sarrerak eta jatzen ditugunean salgai erabiltzen dugu aplikazio bat Bibetix, eta hori horrendu behar ditugu bere dakan kostua, ez? Orduan, guztira dira, izan dakoa, 1.312.000, aurten horre kontura barranatzen direna, da iaztik agituta datozen kontratuak eta dizelako, ez? Osa, foru araua, baimetzen dituen, balintzatako lauetako bat gutxienez atetzen delako. Orduan, guztira, 3. aurrekontu aldaketa honek, 1.454.934,30 da, baina hilotaretan baranduta. Batetik izan dugu, gastos de financiación afectada ditzen dena 339.710,10,
etorkizuneko diru sarrerak lanbiderenak izango dizenak beste 42.930,19 eta inkorporazio orokorra honek bai kontsumitzen duena ja erremanente orokorretik direla 1.332.724,08 euro. Bai, peskat, da, espero jarraitu izana, bestela dokumentazioa espero nengoan bai jaso izana. Vale. Bai. A ver, osoko bilkura nahiko luzatu gara, oso guzamen pentsu ordezkaribi, ez dakite alko da. Zeratuko nahi zarinago egiten, bale. Edo aurretan haien puntua, hori bueno. Mozioa irakurtzea, bozkatzea hori, porque... Vale. Benak ados gauz? Vale. Primera, mira. Mira, Jon, bai, pues venga. Venga, pues vengo... Vale. Vale, jarri dugu... Bai, esan daike. Baina, primera, nik ez dela trazuik, egia jarri dugu azkeneko puntua mozioa idalako itxura, ez? Baina, primera, orduan, bueno, ingo dugu aldaketa, azten dugu... Bai, nik uste eta gola zuik. Orduan, venga, ingo du salto bat orduan, 14. punturaino, bale? Eta ingo dugu orduan, Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduak aurkezutako mozioa. Vale, bueno, en Goetau, bueno, como sabéis, nosotros no solemos traer al Pleno ese tipo de cuestiones, ¿vale? Salvo cuando vienen un poco solicitadas o refrendadas por vecinos echevarritarras, como es el caso, ¿vale? Pues bueno, aquí ha habido pues, un vecinos del municipio que nos han solicitado, pues se trae esta moción. Entonces, esta moción aquí tenemos en el público a 2 personas que están de este movimiento y, bueno, simplemente yo lo que voy a hacer es un poco dar lectura a la moción. Y bueno, y luego si hay alguna cuestión, algún comentario, pues lo comentamos. En principio el objetivo, y lo resumo muy rápidamente antes de leerlo, es, bueno, el movimiento de pensionistas de Euskal Herria está solicitando que las pensiones se equiparen a 1.080 euros, que es un poco el objetivo ahora mismo con el SMI, ¿no? Es un poco, estando un poco la equiparación de ambos importes. Entonces, luego dictando un poco la moción en general, ¿vale? La voy a hacer rápidamente, el párrafo euskera, párrafo gaztelera, un poco ir alternando, ¿vale? Orduan, bueno, idazki honekin batera, doak iztu Eusko Legebiltzarreko gizarte politika eta gestaria batzordearen aurrean egin eta aurkeztu dugun txosten laburtua, bertan eskatzen eta justifikatzen dugu errebindikazio hori nola gauzatu eta zenbat testen dugu kostua. Txostena eskari horrekin hasten da. Con el presente informe, elaborado por el Euskal Herriko Pentsioen Mugimendua, pretendemos impulsar nuestra demanda inmediata de establecer para el año 2023 la pensión mínima en 1.080 euros. Esta demanda la dirigimos tanto al Gobierno del Estado como a los gobiernos de la Comunidad Autónoma Vasca y Navarra. A estos últimos, además, les demandamos que mientras no se fije la pensión mínima, que hoy está en 773 euros en esa cantidad, complementen dicha pensión mínima hasta 1.080 euros en 14 pagas. Txosten honekin urrats bat gehiago ematen dugu gure eskariaren azalpenean eta EAeko eta Nafarroako beharrezko aurrekontuaren zenbatespen ekonomikoa kalkulatuko dugu. Además, en dicho informe, como podrán ver, manifestamos que esta demanda es una necesidad social urgente y de justicia porque las instituciones públicas tienen la obligación de adoptar las decisiones precisas para garantizar a la ciudadanía unas condiciones de vida dignas. Condiciones que en el caso de las personas mayores y pensionistas que no disponen de ingresos procedentes de su trabajo pasan por garantizar unos ingresos mínimos suficientes. 1.080 euroko gutxieneko pentsioa esartzeak nabarmen murriztuko luke pentsioetan dagoen genero aldea. Bizikostuaren igoeraren arabera, pentsioek ez errebalorizatzearen ondorioak nabarmenak dira. Txostenaren 13. orrian ikus daiteken bezala. Egiaztatzen dugu azken urteotan, 2011-tik 2023-ra, LGSA 641,40 eurotik 1.080 eurora igo dela, baina gutxieneko pentsioa 601,40 eurotik 783 eurora baino ez da igo. Pentsioak soldatak geroratuak dira, zalantzarik gabe, eta haien zenbatekoa zuzenean lotuta dago jasotzen diren soldatekin. Beraz, gutxieneko pentsioak ere LGS izan behar du erreferentzia gisa. Onartezina da, 2011an gutxieneko pentsioan LGSaren 83,7 izatea, eta 2023an 72,5 izatea. En el actual contexto de crecimiento exponencial del coste de la vida, cada vez más pensionistas ven truncadas sus posibilidades de acceder a una vivienda saludable y adecuada a sus necesidades, una alimentación sana, garantizar su salud y la atención efectiva para paliar sus necesidades de atención a la dependencia, etc.
Hoy, 167.718 personas pensionistas en la Comunidad Autónoma Vasca tienen ingresos por pensiones por debajo de los 1.080 euros, la inmensa mayoría de las cuales son mujeres. Gutxieneko pentsioak aldagai guztietan emakume izena du. Izan ere, genero arrakala horren aurrekari eta dira soldaten desberdintasuna eta emakumeak alde bakarretik esleitzea ordaindu gabeko edo gaizki ordaindutako lanari ugalketaren eta zaintzaren esparruan. Esta reivindicación de 1080 tiene la legitimidad que le otorgan las decenas de miles de personas que han participado y participan en nuestras movilizaciones desde hace más de 5 años. Ondorizatzen dugu ez dagoela arrazoi ekonomiko edo politikorik ez egiteko, eta ezin dugu egun bat gehiago itxaron. Horregatik, udalaren osoko bilkurari honako erabaki hau eskatzen diogu. Demandar al Gobierno y Parlamento de la Autónoma Vasca que complementen hasta 1.080 euros por 14 pagas la pensión mínima de las personas pensionistas con efectos retroactivos a enero del 2023. Eusko EAeko Jaurlaritzari eta Legebiltzarrari jakinaraztea udal honen osoko bilkuran hartutako erabakia egun honetan. Emozioa. Ez dakit, komentarioen bat dago, galderaren bat, edo zer? Alde batetik esaten da informe bat dagoela. Bai. Alba dozue informe bat. Bai, ez da bida bialkombreak txostena? Bai. Hori alde batetik. Gero esaten da bai, urriko mozioa dela eta retroaktibo egin gure hori lapegin hau eta irizki, ejertzizio hori da, ekitalde hori jarratuta da, ordan suporten autogeita larroko izan ditzateke da. Eskatzen da. Egia da, nidak idena, hau egon dira mugitzen udaletxe askotan, hilabetean zehar, gori etorri zaigu ona, etorri zaigun eregua, otxailan inguruan, maikora, zenean guzuko bilkurak 2 hilabetean menditugunez, horren ekarri dugu. Posatzen dazkenean, egon dira etxigula herriko hainbat udalerrietan ebaten 23an zehar, eta agian bere garaian bazeukan zentzua, 23ko hasierara bilakatzea edo eskatzea, barideke egun ez dakit, ikusi beharko igual 23ko etorri bardan, edo, ikusti gauza dira xetasuna, zirela. Hori izan da, ados gagoz eskatzen dugu nagaz. Pentsatzen dugu behar duela jende guztia 1.090 euroko laguntza, gutxienez, eta, Eusko Alderdi da Etxebarrituak alde gustatu. Bai, gure aldetik bai, ez dago inolako arazorik, ate gehiago, borroka eredugarria ikusten dugu, jubilautena nino hor egotea, eta posten gara, Etxebarri be, sartzea zerrenda horretan, esan digute Euskal Herrian, ez dakitzen bete udalerri onartu dutela, eta posten gara. Iñaki, ¿alguna cosita? Vale. Es que realmente para ser justo lo que se está proponiendo no es una mejora de las pensiones mínimas. Lo que se está intentando generar un complemento a la vasca que estaría al margen del sistema público de pensiones. Entonces, por esa razón, yo creo que no se puede discutir que el gobierno progresista de estos últimos años es uno de los que más ha hecho por mejorar las pensiones. Sin ir más lejos, este último año 23 ha habido un incremento de un 8,25% que ha favorecido a 10 millones de pensionistas. Y también se está con las medidas que se están tomando últimamente, se ha intentado derogar también el factor de sostenibilidad. Hubiese provocado una reducción de un 20% de la pensión inicial de las pensiones de trabajadores más jóvenes. Y también hablando como en el texto vuestro también se habla de una reducción del tema de la brecha general, de brecha de género, que también es una de las propuestas que se ha intentado reducir a través de las propuestas que ha hecho el gobierno. Por todo ello, nosotros apostamos por seguir actualizando las pensiones con el IPC para que se puedan evitar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas. Apostamos por aumentar las pensiones mínimas y no contributivas por encima de la subida general hasta alcanzar una media europea y seguir trabajando por una eliminación de la brecha laboral. Por estas razones, nosotros no podemos apoyar esta propuesta. Vale, no es normal, me está pidiendo yo en la palabra. Sé que en el acta no se puede recoger Josune, pero como es una moción que trae el colectivo, pues yo egitza duzu. Aunque ezin dugu actan jaso, baina, da como una exposición. No, bakarrik kapea, guk badaramagu, zein urtetan, herri segituan, sistema publikoa defendatzen, eta batez ere, guretzako oso importante da bermatzea, pentsio publiko duina. Eta batez ere, guretzako oso kezkagarria dena, jende pilo bat, pentsiodun pilo bat, jasotzen dituzten pentsioa oso baxuak. Eta hemen, Euskal Herrian, askotan esaten digute, hemen pentsiodunak zagutea intzartu.
baina aipatu duen moduan, Euskal Autonomia Erkidegoan 178.000 pertsona, 1.080 eurotik azpitik daude. Eta Euskal Herri osoan 2.220.000 pertsona. Eta horien artean batez ere emakume. Orduan, halako egoera ikusita, guretzako oso importantea da halako eskaera edo reivindicazio lortzea. En pocas palabras. Sobre todo correspondiendo. A ver, a día de hoy, la pensión mínima para una persona jubilada con más de 65 años, sin cónyuge a cargo, son 789 euros en 14 pagas. Persona mayor de 65 años. Y nos encontramos con que esa es la pensión mínima de una persona jubilada. Tenemos decenas y decenas de millares de personas, sobre todo mujeres, 600, 700, 800, 900 euros. Evidentemente, se confunde mucho cuando se señala, hombre, se ha subido un 6,2, un 8, pero es que están en esta situación. Simplemente con que se aplicara el IPC, no llegaríamos hasta el año de las calendas a conseguir 1.080 euros. Y estamos hablando de una demanda de 1.080 euros hace 6 años y medio. En estos 6 años y medio, consecuencia de la inflación y sobre todo del aumento del coste del precio de la vida, el deterioro de la capacidad adquisitiva de esa cantidad ha sido enorme. En este sentido, digamos, nos parece elemental y básico. La defensa y la consecución de una reivindicación de este tipo es fundamental. Y cuando a día de hoy, por desgracia, y lo estamos intentando con plataformas de pensionistas del resto de los pueblos del Estado, exigir al gobierno central 1.080 euros, nos encontramos a día de hoy que no. Y no voy a explicar las propuestas del MASAC, nueva ministra de Seguridad Social, en relación a sus planes. Por tanto, aquí, en tanto que es posible complementar, porque incluso la fórmula de complementar las pensiones públicas existe formalmente dentro de la ley, nos parece absolutamente evidente y necesario esta cuestión. Y el último dato, como se ha dicho, es que nos estamos pegando desde hace 6 años. Estamos una y otra vez tratando con diputaciones, ayuntamientos, los gobiernos respectivos de Gasteiz y de Iruña, y nos hemos visto en la necesidad de, además de el arrope social que tenemos, el arrope de las instituciones locales. Y a día de hoy, si en este ayuntamiento se aprueba esta moción, serán 149 ayuntamientos de la comunidad autónoma vasca, el 60% de todos los ayuntamientos de la comunidad autónoma vasca, los que han dado o darán, si vosotros y vosotras lo hacéis, este apoyo. Significa, en definitiva, para nosotros, digamos, un aliento, un arrope, y en definitiva, pues hacer constar con claridad ante los gobiernos, en este caso, de Gasteiz. Miren, señores, esto no solo es una demanda socialmente justificada, un montón, hay este montón de problemas con decenas y decenas de millares de personas. Escuchen, por favor, digamos, lo que en la calle llevamos 6 años y medio, y escuchen, por favor, también la gran cantidad de ayuntamientos cercanos a la población local que también hacen suyo esta reivindicación. Esto es lo que, bueno, y si aprobáis, por supuesto, por este apoyo. ¿Algún comentario más? ¿Algún tema? Orduan buskatzera pasatuko gara, bale? Orduan aldeko botoak, abstentzioak, kontrakoak, eskerrik asko. Vale, pues entonces hemos hecho el salto del orden del día, entonces Jon, Lucio, hamasei alde eta bat kontra, hoi da, bazizko bat, bai? Jakin nahi ditun, igual taldeak hoi, peso bai. Bai, kontra, bai, ya está. Pena baten dio, baina kontra egin du, ya está. Peseko jendea, alde boskatzen da. Eta zergatik, ikustentelako bere inguruetan. Ya está, eginda. Oso ondo. Orduan, como hemos cambiado el orden, yo gurasoe ya alde, suena llegando de gu, soto de gu, o sea que bai. Gracias. Vale, vale, retomamos, me perdí, punto 6, volvemos al 6, ¿vale?
pasa este hombre, macho? Yo pensé, así, hablando así. Es una pasada. Seguimos en el pleno. Ya. Seguimos en el pleno. Entonces, punto número 6, este sería propuesta de acuerdo, que sería la modificación de presupuestario número 4, que esta sí va a haber que votarla, ¿vale? Entonces, a ver si la desgrano, porque esta es la incorporación, o sea, la modificación del pleno principal, ¿vale? El total de esta modificación son 2.494.935 euros con 19, ¿vale? En esta mitad hay un montón de cosas, ¿vale? Algunas de ellas vienen del año pasado, que no hemos podido incorporar en las modificaciones anteriores porque hay la norma foral, o no sé la foral o de dónde, no permite incorporar 2 ejercicios consecutivos e importes para las mismas actuaciones, ¿vale? Entonces, no podemos incorporarla, pero como son acciones que sí que están en desarrollo, tenemos que dotarlas tirando del remanente. Pongo el caso, por ejemplo, el contrato del proyecto de la nueva comisaría. Lo incorporamos en el 22. O sea, proviene de una modificación presupuestaria del 22. Entonces, en el 23 se incorporó y aunque todavía está en vivo y no se ha finalizado y no se ha pagado, no podemos volver a incorporarlo porque viene desde el 22. Ya se incorporó en el 23. Entonces, tenemos que dotarlo tirando del remanente para gastos generales, ¿vale? Entonces, igual que ese, hay una serie de acciones que paso un poco a comentar. Sería la nueva comisaría, 119.000 euros. Voy a redondear las cifras porque si no, así un poquito, ¿vale? 119.000 euros. La carpa del polideportivo, que hemos comentado antes, ¿vale? 394.000 euros que se reparte en varios capítulos. ¿Por qué? Sabéis que el año pasado hubo una primera adjudicación, hubo una reclamación, un recurso al OAC, hubo una sentencia y tal. Entonces lo hemos tenido que separar en 2 partes porque aunque el importe final hemos conseguido negociar con las empresas no nos va a costar más, hay una parte que hay que pagar en indemnización a la empresa que nos siga adelante y la otra parte que es en contrato. Entonces, a nivel presupuestario, pues una es inversión y la otra es indemnización. Son capítulos distintos, ¿vale? El proyecto el cambiador inclusivo en el metro, 305.000 euros. Las aportaciones a los planes de empleos por fondos propios serán 3 líneas, por un total de 61.800 euros. La línea de estudios y proyectos, Esto es donde se nos hemos tirado durante el año para hacer los estudios antes del proyecto de Barrondo, de Becosolo. Entonces aquí, por ejemplo, está el proyecto del propio cambiador inclusivo que está contratado y está yendo despacito, entonces está contratado y en marcha. Entonces hemos comentado la climatización de las salas del polideportivo, ¿vale? Ahí se metió del año pasado 29.370 euros y todavía no se ha terminado de pagar. La pavimentación de los pasos de peatones de Barrondo, 78.100 euros. El contrato de mantenimientos de cubiertas municipales, 76.600. Las nuevas cerraduras del edificio del ayuntamiento. Solicitamos un contrato por 3 años, cada año unos 16.000 euros de gasto de inversión, pero el año pasado estaba previsto que se finalizara las instalaciones en el ayuntamiento en Cucuyaga Nagusi, pero por problemas de conectividad con Euskaltel de la red de Cucuyaga Nagusi no se acabó de integrar todavía el edificio. Entonces, como no está acabado ese proyecto, estamos trayendo a este año ese dinero para no consumir que correspondería a este año, donde queremos hacer nuevas inversiones en otros edificios municipales, ¿vale? La elaboración de el censo de amianto, una parte tenemos incorporada porque venía de la subvención de gastos afectados y la otra parte la metemos por modificación. Líneas también de temas del comercio, ¿no? Que ahí también pues vienen del año 23 e incorporamos, ¿os acordáis que hicimos 2 líneas de subvención para apoyo al comercio, una de renovación, de modernización y otra para el relevo generacional? Pues se quedaron unos créditos sobrantes y los traemos a este año para poder seguir ayudando a los comercios. El contrato de suministro material para la policía. Es un contrato que va de marzo a marzo y entonces el primer trimestre lo traemos del año pasado para no gastar de este nuevo año. Y serían 7.400 euros. Un asunto que arrastramos de hace varios años con un proyecto que hubo de un tema de agua caliente en el frontón y como hay unas desavenencias con la empresa que hizo el trabajo y no estamos de acuerdo, dotamos 5.800 euros por si al final voy a acabar de pagarlos. Pero no estamos de acuerdo porque lo que se entregaron no fue lo que se pidió. Como estamos ahí en esto, bueno, en principio creemos que no hará falta, pero pues si hiciera al final falta pagarlo, pues lo incorporamos. La subvención a la parroquia San Esteban del año pasado, pues se les olvidó pedirla y esto fue un convenio que teníamos con ellos desde que se hizo un poco la obra nueva de ese entorno, que todos los años tenemos una ayuda para el mantenimiento del edificio de la iglesia. O sea, se les olvidó pedirla y para no perderla nos pidieron si la podían pedir este año. Entonces, pues la arrastramos a este año.
Vale, y luego tenemos, eso digamos todo lo que he leído hasta ahora serían temas que digo que vienen del año pasado y que traemos a este año para que no consuman de esas marinas de este año. Y luego tenemos un montón de cosas que serían cosas nuevas para desarrollar en el año 2024. Entonces, llevamos 580.000 euros para los nuevos vasos de la piscina del Polideportivo. Polideportivo municipal, bueno, pero Polideportivo no, las piscinas son del año 97, tienen ya 27 años y aunque hace muchos años hizo una intervención para garantizar todavía su impermeabilidad, pues ya su vida útil, nos dicen los técnicos que está agotada y hace falta una intervención ya potente. Entonces la idea es eso, pues hacer lo que son los vasos de agua, hay que impermeabilizarlos completo, hacer un revestimiento completo y eso pues son 560.000 euros. Esto estamos hablando de gastos, que en paralelo estamos hablando con Diputación y seguramente saquen una ayuda, nos ayuda a financiar esta inversión. Por el momento el gasto lo dotamos y si luego conseguimos tirar de esa subvención, pues estupendo, ¿vale? Luego tenemos también labores de reparación del muro de contención de la Zama Leguizamo, 170.000 euros. Pues sabéis ahí subiendo hacia el boquete, esos blandones que hay a la izquierda según subes, que están con unos sentimientos ahí, pues esto. Vale, 170.000 euros para el tema, el equilibrio presupuestario polideportivo. Desde la época del COVID y los incrementos que ha habido tan potentes de gastos energéticos y demás, pues estamos cada año teniendo que dotar un poquito más de lo que era el contrato original del polideportivo, que era un contrato a 10 años y que, bueno, nos dicen los técnicos que a nivel jurídico tenemos obligación de cubrir ciertos gastos que en su momento, en el 2017, era imposible prever que fueran a dispararse en tan cantidad, ¿vale? 99.000 euros para sustituir el alumbrado del frontón. Esto traerá aparejado una reducción en el consumo, pero hay que hacer la inversión. 45.000 euros para la adquisición de un nuevo vehículo municipal. Esto no sé si conocéis, el Citroën Sara, este gris que está por ahí, pues es ya muy mayor y entonces nos hemos adherido a una bolsa de Diputación de compra de vehículos en todo Vizcaya y entonces, bueno, pues a ver cuando la resuelven y estamos tratando de poderlo comprar. 36.300 euros para suministrar una pérgola en la Haurreskolak de Cientururi. Esto hace muchos años que nos vienen demandando que el patio exterior de la Haurreskolak de Cientururi, pues al final entre el sol y el agua, pues no pueden aprovecharlo tanto como les gustaría. Entonces, bueno, se pusieron hace unos años unas carpas de estas, digamos, de actividades, pero es verdad que el viento y el agua al final las destrozan. Entonces, bueno, después de mucho mirar y estudiar, se va a hacer una instalación de una pérgola con anclajes, un poco a ver si podemos permitir ese uso de una manera más habitual por parte de los niños y niñas de la escuela de Cientururi. 27.000 euros para un proyecto de pintado del depósito de aguas de Arcelor. Esto lo dotamos, aunque no está claro que lo desarrollemos. Esto es, igual que el año pasado con Arcelor tuvimos una colaboración para el proyecto de STEAM, pues tenemos todos los años diferentes colaboraciones con ellos. Entonces, estamos viendo con ellos de colaborar en el pintado de ese depósito, porque ellos pondrían una parte, nosotros otra parte, y conseguiríamos un poco adecentar y dignificar esa estructura que está, pues como está, ¿no? Entonces, bueno, estamos con eso en negociación para ver si ellos sueltan un poquito más y nosotros menos. Entonces, depende de cómo lleguemos al acuerdo, lo haremos o no. 25.000 euros para seguir avanzando en las acciones que nos ayuden en el entorno del molino, de la fábrica de harinas, en catalogarla pues en algún momento pues como patrimonio, como conjunto arquitectónico. Entonces, bueno, este año la idea es hacer una cosa que llaman catalogación de los lodos, que es para ver esos lodos que están en el subsuelo, vaciarlos y poder acceder a sótano -1, donde nos tienen que ir más de 3 metros de lodos y poder ver qué hay allá abajo, si queda todavía algún elemento de la antigua fábrica de harinas, pues de molienda o de lo que fuera. 24.250 euros para adquirir 30 nuevas mesas para el entorno de la presa. 21.510 euros para reparar la cubierta del chalet arteal de Becosolo que hace aguas. 20.000 euros para remodelar los accesos entre la calle Castilla y la calle Aragón. 20.000 euros para reparar el embaldosado en la fachada de Cucuyaga. Hay una zona donde, si os fijáis, están como hinchas y a punto de caerse algunas de las baldosas estas negras, ¿no? Creo que son gris oscuro y tal, y pues hay que intervenir. 15.000 euros para sustituir las redes fecales del frontón. 11.100 euros para sustituir la megafonía del campo de fútbol municipal. 8.000 euros para la dirección de la obra de la fase 1 del plan ciclable. 8.000 euros para incrementar el contrato de Udalecus en la parte relativa al alquiler de autobuses para las salidas. Esto con el incremento del coste del combustible en los últimos años, el contrato que había, pues el que nos estaba obligando era a no poder contratar tantos autobuses en Udalecus como se pretendía. Entonces hay que incrementar un poquito para poder satisfacer y que todos los usuarios de Udalecus puedan usar esta salidas de autobús. 7.900 euros para hacer un refuerzo lumínico en la calle Santa Ana en el entorno de Beliforanos.
6.500 euros para la instalación de barcos antirretorno en su estudio polideportivo. 6.000 euros para modificar la megafonía para avisos de emergencia en el polideportivo. 5.816 euros para realizar un estudio psicosocial a toda la plantilla de trabajadores municipal. 5.100 euros para modificar el alumbrado en la zona de juegos de Centururi. 5.000 euros para adquirir mesas y sillas para el hogar de jubilados Goicoa. 4.800 euros para modificar el punto de enganche de energía para las zonas de San Antonio. 3.900 euros para reformar la puerta de salida trasera del hogar de jubilados Goicoa y convertirla en salida de emergencia. 3.600 euros para sustituir un tramo en el suelo flotante del comedor del Colegio San Antonio Infantil, que está también mal, perjudicado. Y 2.400 euros para adquirir un nuevo mueble cafetero para el hogar de jubilados Goicoa. ¿Vale? En total, como decía al principio, 2.494.935,19 euros distribuidos en 45 líneas de actuación diferentes. 18 provienen de actuaciones del año 23, que siguen en curso, y 27 nuevas actuaciones, digamos, ¿vale? Y esto sí restaría el remanente de tesorería para gastos generales. Comentarios, si no hay que votar. O sea, digo, yo hablo, me callo por si... Vale, entonces, haremos a votar, orduan aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Urrengo puntua, 7. puntua, kontu ematea, 5. aurrekontu aldaketa kreditu gehigarria. Vale, aldaketa honetan bi gai ezberdin sartu dira. Alde batetik aurreko aldaketan egin zitezkeen 3.000 euro sartu ditugu, baina sartzen ditugu dekretu bidez, planikotu dugun moduan, sartuko bagenu aldaketa arguntan, 2 hilabete barru arte ez legolako diru eskuragarri egongo, ez? Eta justo 3.000 horiek dira ja justo entregatzen ari diran proiektu bat oten esateko. Bueno, ez izateko enpresa hori 2 hilabetetan zai, aukera egon damen sartzeko eta osaten ditugu. Eta gero, horretaz aparte, nahiko gauza teknikoa da, bai? Orduan, azkenean da, alkatetzaren dekretu bidez, kreditu batzuk gehitzen dira, ordaintzeke dauden faktura batzuk lehenbailen ordaindu ahal izateko. Vale, hau dira, bueno, hor dago, aurreko aldaketan dagoz, alquiler de ecuación de Navidad, mantenimiento de edificios y construcciones, energía alumbrado, servicio de control de plagas, mantenimiento de máquinas de pillaje, energía eléctrica, mantenimiento de máquinas de instalación de su pillaje. Azkenean guztira dira, 82.000 berrehun eta 80,25 euro, eta hau dekretu bidez hartzen dugu esan dako badi burua eskuragarri egon leiken lehen baino lehen, eta faktura horiek horretu eseteko. Hau da bakarrikanen kontu ematia behorun, ez da euskatu gidean. Vale, propuesta de acuerdo. Octavo punto del orden del día, propuesta de acuerdo sería aprobación inicial, si procede, de la modificación de la ordenanza de gestión, recaudación, inspección y régimen sancionador de tributos y demás ingresos de derecho público del Ayuntamiento de Etxebarri. Vale, esto es, cuando hicimos el pleno de presupuestos en diciembre, comentamos que este año queremos hacer una serie de cambios en el tema de recaudación ejecutiva. Hasta el año pasado, bueno, todavía tenemos una empresa externa que hace estas gestiones y comentamos que la idea era presentar esa empresa externa y entonces dotábamos en la RPT una plaza nueva de auxiliar que se vincularía al área económica para hacer estas gestiones y además teníamos intención de hacer un convenio con Diputación para que este trámite ejecutivo lo hiciéramos con Diputación, ¿vale? Entonces, claro, lo que se trae simplemente es una modificación de la ordenanza fiscal que nos va a permitir firmar ese convenio con Diputación. Entonces, es un tema técnico que lo que dice es lo anterior, habla de la ordenanza en el párrafo 2, ¿no? Lo anterior se entiende sin prejuicio de los convenios que pudieran establecerse con la Diputación Foral de Vizcaya o de administraciones o organismos públicos en orden a la gestión recaudadora de determinados créditos tributarios o ingresos de derecho público municipal. Y luego, por otra parte, se aprovecha para hacer otro cambio en esa ordenanza y donde antiguamente se indicaban unas cuentas de crédito concretas, ahora se deja abierto a que esas cuentas de crédito puedan establecerse en cada reclamación, ¿no? Entonces, lo que se pone es que el pago en periodo ejecutivo con carácter general se realizará a través de entidad bancaria en la correspondiente cuenta restringida de recaudación que se indica el efecto. En vez de poner concretas unas cuentas, es la que se indica el efecto en cada ocasión, ¿vale? Entonces, son dos matizaciones más o menos, entiendo, técnicas que nos van a permitir avanzar en esa idea que teníamos de presentar la empresa externa y hacerlo con recurso propio más Diputación, ¿vale? ¿Entendido ahí? Vale. Vamos a seguir un comentario. Aldeko botoak. Eskerrik asko. 9. puntua, akordio proposamena, hasierako onespena balio hirilurren balio gehikuntzaren gaineko udaltzerga arautzen duen udal ordenantzaren aldaketari.
Bale, hau, gogatuko zute urrian, egin genunean gure ordenantza fiskalen onespena, aipatzen genuela justo gai honetan urtero aldundiak gero abenduaren bukaeran egiten duela euren taulen egunjaketa bat. Ez badoz koefiziente batzuk, segun eta etxe, lurrak zenbat urte erosi izan, eta kala hor koefiziente batzuk, ez? Eta, ohitura daka abenduan egiteko aldaketa hori, eta gero egiten duguna bakarrikan da gure ordenantzari hori berari etxasatu eta karri. Aurten, abenduan egin biharrean, aldundiak aldaketa hau martxoan egin du. Orduan, martxoan onartu dutenez, ikasten dugu, eta gure ordenantzan barruan, egingo duguna da, urrian zegoen taula, eguneratu aldundiak jarri dituen koefiziente berri horiekin. Oso gaia tekniko bat, hemen hartzen koefiziente batzuk, 0,5 eta beretzi eta hor guztia, eta egiten duguna da, gure bigarren ordenantza fiskalan, koefizientek eguneratu aldundiaren alboa jarrituz. Ez da besterik ez. Bai? Orduan, aldeko botoak. Eskerrik asko. Vale, propuesta de acuerdo, la aprobación si procede del convenio de colaboración inicial, sería del Departamento de Hacienda y Finanzas de la Diputación Foral de Vizcaya para la recaudación en periodo ejecutivo, procedimiento administrativo de apremio en determinados créditos y derechos públicos. Se trataría eso de avanzar en ese posible convenio con Diputación para la tema ejecutiva. Entonces, el convenio que se ha mandado en la documentación es tal cual el que envía Diputación, nosotros no podemos cambiar, no cambiamos nada, lo único que establecemos es el plazo de duración. Entonces, lo máximo que se pidieron 4 años y ponemos 4 años. Y lo demás es el convenio tipo que tiene Diputación con todos los ayuntamientos. ¿Vale? Pero es un tema de pleno y hay que probarlo aquí. En el propio convenio creo que venía también, que también comentamos en su momento, que el coste que tiene para el ayuntamiento es que Diputación se queda con el 5% de la parte recaudada, ¿vale? Que es bastante menos de lo que se nos quedaba en la empresa anterior y por eso en el pleno de presupuestos comentamos que al final lo que se quedaba en la empresa anterior comparado con lo que se queda en la Diputación, pues prácticamente ese recurso que internalizamos de auxiliar administrativo, pues casi nos sale a pachas, casi. ¿Vale? Orduan, aldeko botoak. Eskerrik asko. Vale, amigarren puntua, akordio proposamena, egoki irudituz gero Etxebarriko udalerriko hornidura eta zerbitzuetako kontratu misto baten bidez, zerbitzu energetikoen eta udalargiteria publikoaren erabateko bermedun mantentzeranen kontratuaren prezioak berrikusteko espedientea onartzeko. Vale, hau ere osoko bilkurako gaia da, baina, esan ezagun, 2017 entutako kontratua dela, ezagutzen duguna da la S, azkenian da, kale argiteriaren ingurukoa ez, bere garaian egintzan enpresak egintuen inbertsio potolo bat, argiteri guztia aliazietara bihurtuz ez, eta handik aurrera, 10 urteotan, eurek hartzen dute euren gain energia kostuaren kontratua. Baina kontratua bai barnatzen zituen hainbat formula, segun eta energiaren kostu hori nola mugitzen zen, pues hainbat urteon ostean hori eguneratu izateko. Orduan, kontratua baditu formula jarrita, eta bakarrik da aipatzea, aurtengoaren berrikusketan, daozen formula erabilita, aurrengoan gure alde etortzen zaigula. Orduan, azkenean, 24ko kontratuak, iazkoa, baino, 6.055 euro merkeagoa izango da udalarentzat. Orduan, guretako merkeago etxe txikitxo bat da, baina esan bezala, azkenean hau osoko bilkura daka honen eskumena onartzeko, eta orduan egiten duguna da, aurtengo kontratuaren prezio berria onartu izatea. Onartu berritea. Iazkoaren berdinak, 6.055,73 euro. Orduan, aldeko botoak, abstentzioak, eskerrik asko. Del punto número 12, propuesta de acuerdo, aprobación si procede del reconocimiento extrajudicial de créditos. Vale, esto es un tema bastante técnico y básicamente es como se explica en el informe de intervención que se remitió, se ha producido una situación de ausencia de crédito debido a que el consignado se ha ido utilizando sin que las áreas correspondientes hayan tenido conocimiento fehaciente de dicha utilización. El asunto es que debemos reconocer esta deuda para poder hacer frente a sus pagos, ¿vale? Simplemente comentar, la modificación número 5 que hemos hecho antes por Ejecuto de Alcaldía era justo para dotar del importe del crédito para satisfacer esta deuda, ¿vale? Porque para poder hacer esos pagos es un procedimiento administrativo, creo que hay que hacer eso, es dotar el crédito, pero hay que reconocer en pleno esa deuda para que se puedan pagar. Pero el crédito ya está dotado y existente, o sea, no es un procedimiento, vamos. No sé si hay algún comentario, algún tema. Aldeko botoak, eskerrik asko. 10. puntua, akordio proposamena, Bekosoloko aldinekoen egoitzako erekinerako postalbidea onartzea alabe logokio.
Bale, hau, bueno, denok ikusiko dugunez, ja, egoitzak oso ritmo azkarra dagoa, ja bukatzea dakate ez. Berez esan zigutenez, nik uste ja, inguruneko eta urbanizazio kobro guztiak buetuta daude, eta orain bertan ari dira ja barneko hornikuntza egiten, ogeak, armarioak eta berazkoak ez. Aipatu ziguten, euren asmoa zela, hoen apirilean zehar, egitea hainbat saio ezberdin, inaugurazio ofiziala bat, eta gero hainbat ate irekira egun ezberdin, batzuetan etortzeko izaten zuten jende profesionalak, hornitzaileak edo langileak edo, eta gero beste ate ireki bat egitea hiritarrak orokorrean bisitatzea eta ezagutzea juteko, ez? Baina, zein da dakagun hain puntuaren xedea? Claro, eman behar diogula egoitzari helbide postal bat bertan biziko diren egoiliarrak errolatu izateko, helbideren batetan. Orduan, bueno, ikusi jasko zenuten txosten, OTM-ko txostenak, proposatzen den helbidea da Bilbao Galdakao errepidea 8A zenbakia. Zergatik 8A? Bueno, ikusten badezute justu aldamenean dagoen Tuzofa eraikina egun da 8. zenbakia, eta gero Gurutza bidea pasatutakoa, hemen Merkauto dagoen tailer etxebizitza horrek, hori da 10. Garo, 8 eta 10 dagoz, bikoetin aldean egon da, ondorengo zenbaki guztia mugitu ez izateko, 8A, edo bida proposamena izango da, egoitzaren helbide postala izango da, Bilbao Galdakao errepidea 8A. Bueno, ez da, bai? Orduan aldeko botoak. Eskerrik asko. Bueno, ya está, porque la moción, el punto número 14, ya lo hemos adelantado a Galeno. Luego, si preguntas, no se ha recibido que yo sepa nada por escrito, desde aquí se os da con el edo.